Hola familia, bienvenidos a este espacio que lleva ayuda y esperanza a las personas que padecen algún tipo de adicción y a los amigos y familiares de las personas que los acompañan. Cuando solía vivir con una persona que tenía algún tipo de adicción, generalmente yo hacía de esta persona mi centro, mi universo, y le daba el mismo tratamiento a los problemas o a las dificultades y a las personas con las cuales tenía algún tipo de diferencia. Ponía todas estas cuestiones negativas en el centro, me enfocaba solamente en ellas. Sin embargo, empecé a escuchar que cuando mi mente se concentraba demasiado en los problemas o en los asuntos ajenos de otras personas, incluyendo esposos, hijos, amigos o familiares, esto me indicaba una banderita roja o una especie de alarma en la cual me estaba diciendo que me estaba desconectando de mí misma, que estaba descuidando mis propios asuntos por estar pendiente de la vida de otras personas. ¿Y cómo empecé a trabajar a desprenderme para lograr desprenderme de esos asuntos o de la vida que definitivamente no me correspondía vivir? Empecé a pedir ayuda. ¿Qué fue lo primero que hice? Empecé a buscar personas que ya habían pasado por mi misma situación y empecé a pedirle al Dios de mi entendimiento que me concediera el desprendimiento espiritual. El desprendimiento espiritual, en mi experiencia, significa pedirle a Dios que me conceda la capacidad de aceptación y de rendición con respecto a los comportamientos inaceptables de la otra persona. O también empezar a vivir mi propia vida y dejar que el otro viva la suya como mejor le parezca. ¿Y cómo lograr desarticularme de la vida de un ser amado, teniendo en cuenta que en mi mente estaba casi que como una ley escrita que mi infelicidad radicaba de los comportamientos de los otros o de terceros, ya fuera mi esposo, un hijo, un hermano, un amigo o un familiar? Bueno, ahí está el verdadero trabajo. Cuando creo que mi felicidad está puesta o depende de otra persona, incluyendo una persona que amo demasiado, ya estoy cayendo en un error. Sin embargo, no hay que darnos látigo por esto, pues probablemente, al menos en mi caso, yo ya venía con este tipo de pensamiento desde mi niñez. Otro asunto que vale la pena mencionar es que, al menos en mi experiencia de vida, yo recibí el regalo de entender que estaba demasiado enfocada en la vida de ese ser amado o en la vida de otras personas, cuando de una manera milagrosa o del fruto de trabajar con personas que vivieran las mismas situaciones que yo, entendí que tenía varias deudas conmigo misma. Les cuento que yo intenté muchísimas veces entrar a la universidad. Entraba a la universidad y no me quedaba, me salía. Intenté muchas veces hacer deporte y simplemente fracasaba. O también intentaba mejorar mis hábitos alimenticios y simplemente no lo hacía. Cuando me di cuenta de que estaba estancada en un mismo punto o en un mismo lugar, empecé a recibir el regalo de la conciencia. Empecé a convencerme y a darme cuenta de que yo era la única persona que podía hacer algo importante por mi vida
y que todos los esfuerzos por cambiar al otro realmente lo que hacían era quitarme energía y tiempo valioso para ocuparme de mí. Solo por la gracia de Dios logré terminar mis estudios universitarios. Luego me puse como meta obtener un trabajo que me permitiera al menos autosostenerme. Esos son milagros que se reciben a través de la recuperación. Recuerden, no estamos solos en esto y tenemos una maravillosa herramienta para pedirle a Dios claridad y para que nos ponga a las personas que necesitamos para poder empezar a trabajar en nosotros mismos, lograr un despertar espiritual. Recuerden, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. No puedo terminar este video sin expresarles que además de hacernos un mal nosotros mismos al ocuparnos de la vida de otros, también es muy probable que se lo hagamos a esa personita. A veces nosotros mismos somos quienes impedimos que esta persona tenga su propio despertar espiritual, es decir, estamos tanto en el lugar de la salvadora, de la víctima, de la perseguidora o de la juez, que evitamos que esta persona se haga cargo de sus propios asuntos, se haga cargo de un proyecto académico, se haga cargo de algo tan sencillo como buscar y obtener un trabajo. ¿Por qué? Porque estamos ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, hoy los invito a que trabajemos un poco más en nosotros, a que nos concentremos. ¿Cuáles son esos deseos? ¿Cuáles son esas metas que tengo para mi vida? ¿Y qué es lo que realmente está impidiendo que yo las logre? Recuerden, les he contado que yo siempre estaba convencida de que mis desgracias se debían a las faltas que mis padres habían cometido conmigo. Y realmente entendí que yo era la única persona que debía hacer algo por mí. Lo invito a que hoy le pida a Dios que le conceda el desprendimiento espiritual de ese ser amado, de esa personita, para que usted y yo nos hagamos cargo de nuestros propios asuntos y le permitamos al otro hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Muchísimas gracias por haberse conectado y les deseo a todos unas maravillosas 24 horas. Que Dios me los bendiga y que solo por hoy podamos hacernos cargos de nosotros mismos y permitir que el otro también se haga cargo de su propia vida. Dios los bendiga.